Muy bien. Vamos a seguir con la lectura de la carta a los romanos, tratando de hacer una buena interpretación y una buena aplicación a la práctica, con el propósito de que vayamos teniendo más claridad sobre el Evangelio. El Evangelio es el centro de la Biblia, porque el Evangelio es Cristo, ¿sí? Entonces, hemos leído todo el capítulo 1 y ya hemos avanzado un poco en el 2. El jueves comencé leyendo, adelantándome un poquito, Romanos capítulo 3, verso 9. Porque Romanos 3, 9 es la conclusión de los primeros dos capítulos y los primeros versos del capítulo 3. Romanos 3, 9 dice: ahora bien, dice, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. El propósito del capítulo 1 y 2 de la carta a los romanos es demostrar que sin excepción de nacionalidad, judíos o gentiles, dice, están bajo el poder del pecado. Note que no dice cristianos, dice judíos y gentiles. Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2 hace referencia a personas que no se han arrepentido, a personas que no han nacido de nuevo, a personas que no han puesto su fe en Cristo Jesús como la ofrenda del Padre, como el Cordero de Dios, que por su castigo, por su sufrimiento, muerte y resurrección, quita el pecado del mundo. Romanos 1 y 2 no está hablando de personas convertidas. Romanos 1 y 2 está hablando de personas no arrepentidas. Y por eso dice el verso 9, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Así que el propósito de los primeros dos capítulos, como si estuviéramos en un tribunal para llevar a cabo un juicio donde todas las personas serán culpables delante de Dios de vivir a su manera, ¿sí? La carta a los romanos puede ilustrarse de esta manera, como un juicio donde hay un juez justo y donde hay un montón de culpables. Y el verso 9 dice que se acaba de demostrar que todos han pecado. Y por lo tanto, Dios en su justicia debe castigar la maldad de cada persona, porque Dios es justo. No declarará inocente al culpable, lo dice su palabra. Entonces leímos eso el jueves, también leímos Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la carta a los romanos: y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿Qué cosas? Las del capítulo 1 de Romanos. Y tú, que juzgas a otro por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Yo titulé el mensaje de esta tarde el inevitable juicio de Dios. Mis hermanos, porque todas las personas, los creyentes, los que se han convertido a Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y verdaderamente decidieron en algún momento hacer la voluntad de Dios, nosotros nos presentaremos a un juicio que se llama, según la Biblia, el tribunal de Cristo. Pero ahí no es para recibir condenación, ahí es para recibir recompensas por todo lo que hayamos hecho. Ahí no van a haber castigos, ¿sí? Ahí seremos recompensados de todo aquello que hayamos hecho de corazón, no para que nos vieran, no por interés, no por con un propósito, con un motivo mezquino. En el tribunal de Cristo serán recompensados aquellas personas que decidieron hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Luego habrá un juicio
que ese se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco, donde serán condenados todas las personas que se negaron a recibir la gracia de Cristo. Por eso, el juicio de Dios, mis hermanos, es inevitable para todos los que se nieguen a recibir la gracia de Dios a través de Cristo. Toda persona que se niegue, que no quiera recibir la gracia de Dios a través de Jesucristo, tendrá que experimentar, tendrá que sufrir este justo juicio de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, el jueves terminamos leyendo el versículo 11, entendiendo que Dios dará vida eterna a los que se arrepienten y creen en Jesús y que se apartan de su maldad. Pero que Dios en su justicia también dará condenación eterna a los que decidan vivir para sí mismos y no para la gloria de Dios. Y Romanos 2:11 dice: pues Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene favoritos, mis hermanos. Porque acá acabamos de tener una comparación entre judíos y gentiles, y los judíos pensaban que ellos eran los favoritos de Dios. Y Pablo tiene que intervenir. Tercio escribe, dictado por Pablo, que Dios no tiene favoritos. Así que comencemos con los versos que nos corresponden hoy domingo. Dice el versículo 12: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. No por la suposición, no por la imaginación, no, por el hecho. Hay pruebas en este juicio, hay pruebas que Pablo le escribe a Tercio para que lo redacte. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, que sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, escuche, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. El enorme problema que tenemos en estos dos versos frente a nuestros ojos es que ningún ser humano, ninguna persona en su condición pecaminosa puede obedecer completamente la perfecta y santa ley de Dios. No puede, porque el verso 13 dice que es el obedecer la ley lo que puede declarar justa a una persona. El tema es que nadie, por su condición pecaminosa, puede cumplir al 100% la ley de Dios. Y sigue diciendo el verso 14: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen, que quede claro, no que obedecen, pero que sí conocen. Dice, la ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita. ¿En dónde, iglesia? ¿En dónde, iglesia? En el corazón. Escuche lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Porque su propia conciencia. Los gentiles no tenían ley, pero tenían conciencia. ¿Sí? Los gentiles no tenían los 5 libros de la ley, el Pentateuco. Ellos no tenían esos libros, pero sí tenían conciencia. Y dice el Espíritu Santo, inspira a Pablo y Tercio escribe, que es en la conciencia donde sus propios pensamientos los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Por eso, mis hermanos, nadie podrá alegar que no conoció a Dios, que no supo de Dios, porque a nosotros nos redarguye el Espíritu Santo. A nosotros, cuando estamos haciendo lo malo, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero a las personas que no las habita el Espíritu de Dios, es su conciencia. Dice la palabra, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Los judíos la tenían en un libro, los gentiles
la tenían en su corazón. Y todas las personas saben cuando están haciendo lo malo y cuando están haciendo lo bueno. Entonces dice, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que que están haciendo lo correcto. Dios ha puesto en el corazón de cada persona su palabra, y esto produce el actuar de la conciencia, acusándonos de maldad o afirmándonos de bondad. Y dice el verso 16, sigue escribiendo, tercio inspirado por Pablo: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día. ¿Se recuerda que le enseñé qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, iglesia? Un mensaje. Y ahora viene lo que el mensaje revela. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios, ¿qué hará, iglesia? En que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. ¿La qué, iglesia? ¿La qué, iglesia? ¿Qué tenemos los seres humanos? Por eso, en la conversión, en la conversión genuina, en la genuina conversión, tiene que haber confesión de pecados. Cuando se confiesa, se acaban los secretos. Cuando uno confiesa sus pecados a Dios, ahí se acaban los secretos. Pero mis amados hermanos, una de las características, algo que puede enseñarnos si una persona verdaderamente se ha arrepentido, es que no tiene una vida secreta. No hay secretos. No esconde nada. Nada. Y mire qué lindo y qué bueno es Dios en su palabra, porque nos está anunciando, miren, yo voy a juzgar la vida secreta. Así que lo que el Señor está haciendo es dándole tiempo a las personas para que saque lo secreto. El mensaje que proclamo es este, dice Pablo. Yo me imagino al Espíritu Santo de Dios hablando con Pablo. Pablo, dile a Tercio que escriba lo siguiente. Pablo, Dios va a juzgar la vida secreta de cada uno, Pablo. Yo miro así como al Espíritu Santo, como aquel amigo que le da copia a uno. Pablo, dile a las personas lo que va a pasar. Salud. Pablo, dile a las personas que Dios les va a juzgar su vida secreta, que Él sabe que tienen una vida secreta y que la va a juzgar y que van a salir perdiendo, van a ser declarados culpables. Mis amados hermanos, por eso es que el Evangelio son buenas noticias para los que están en malas noticias. El Espíritu Santo le dice a Pablo, que Tercio escriba lo siguiente, que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Mire qué tremendo es esto, porque por medio de Cristo podemos ser salvos, o por medio de Cristo juzgados. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted tiene secretos? No me responda. ¿Usted tiene secretos? ¿Esconde cosas?
Y no hablo de cosas materiales. O también. Usted esconde billetitos así en su billetera para que nadie se le... El Espíritu Santo dice, se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida, ¿qué cosa? Secreta de cada uno. Hermanos, imagínense que llega ese día, que ese día llega. Y a algunos de aquí les toque o nos toque. Y que usted se me quede viendo y me diga, pastor, ¿por qué nunca nos dijo eso? ¿Por qué nunca nos dijo eso? Para mí es complicado enseñar estos pasajes. No es fácil. Yo sé que a usted no le gusta, que incomoda. Pero yo, si a alguno le toca ir a ese día, yo me presentaré delante del Señor y le diré, Señor, el domingo 17 de noviembre, en la mañana, en el culto de la tarde, que llegamos la cuarta parte de la iglesia. Señor, yo les dije, Señor, les leí Romanos, Padre. Yo se los dije que tú les ibas a juzgar los secretos. Y alguien dirá, yo no llegué ese domingo porque estuve sirviendo en Smart. Ahí está en la transmisión. Es su rollo. Pero mis hermanos, escúchenme. El evangelio es el mensaje que proclama que se acerca el día que Dios juzgará la vida secreta de cada uno. Entonces, el evangelio primero nos muestra lo mal que estamos. No nosotros, los seres humanos, ¿sí? Lo mal que están las personas sin Dios, sin Cristo. Y ante la situación, ante la realidad, entonces el evangelio te presenta buenas noticias. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, si ponemos nuestra fe en Cristo y nos apartamos de la maldad, no tendremos secretos que sean juzgados. ¿Todavía está aquí? Yo como a mí las luces me pegan un poco de frente, no sé si está despierto, está dormido, pero oigo mucho silencio. No hay muchas risas hoy como normalmente es días de gloria. Y el mensaje, Romanos 2:16, lo voy a volver a leer. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día. Hágame favor, si el de la par está dormido, dígale, se acerca el día. En que Dios, ay mis hermanos, esto es terrible. Porque las personas que tengan vidas secretas no se van a presentar delante de mí. No será delante de sus padres, no, será delante de Dios, el juez justo de toda la tierra. Y ya no habrá oportunidad de nada. No habrá oportunidad. Porque cada día de vida es una oportunidad para volvernos a Él. Pero ahí ya no. Ahí ya solo es para ser culpable. Pastor, pero nosotros somos cristianos. Sí. Una de las maneras, se lo acabo de decir, de saber qué tan genuina es nuestra fe, es si hay secretos. Si nosotros tenemos secretitos, eso tiene que ayudar a cuestionarnos si nuestra fe es genuina, es sincera. Verso 17 al 21. Tú con él, se conecta a la radio. Tú que te llamas judío. No es que se llame así, no es su nombre, sino que se hace llamar. Confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación.
especial. Escucha, este se jacta de su fe. Tú sabes lo que a él le agrada. Sabes bien lo que es correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos. ¿En dónde? En la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Escuche lo que el Espíritu Santo le dice a este personaje, que al parecer es un hombre de origen judío, de la iglesia de Roma. Le dice, ahora bien, le dice, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Esta parte se la está escribiendo, al parecer, a un cristiano, a un judío convertido al cristianismo. Escuche esto: predicas a otros que no se debe robar. Pero tú, ¿qué hacía el predicador? Y al parecer era un líder de la iglesia, porque predicaba, enseñaba. Yo se lo decía el jueves, que predicar en contra del pecado no le quita su pecado al predicador. Que yo les esté diciendo acá, hermanos, el Señor va a juzgar la vida secreta de cada uno, no me exime a mí de que si yo tengo una vida secreta, seré juzgado también. No es por predicar en contra del pecado que el pecado del predicador se quita. Mis amados hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin confesión en el arrepentimiento no hay perdón. Guárdelo en su corazón. Entonces, juzgar a los demás, porque este les enseñaba a los demás, les predicaba a los demás, les decía que estaba mal. Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a Tercio que escriba, haceme favor, escribirle a este. Él le enseña a otros, pero no se enseña a sí mismo. Él dice que no ha de robar, pero que no se debe robar, pero él roba. Mis amados hermanos, juzgar a los demás no nos hace mejores personas, nos hace peores. Guárdelo en su corazón. Juzgar el pecado de los demás no quita el nuestro. Cada vez que yo miro la paja en el ojo de mi hermano, debo recordar que tengo una viga en mi ojo, un tronco. Y entonces el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esto. Predicas que no se debe de robar, pero tú robas. Enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Escuche, esta era una persona en la iglesia que predicaba, que enseñaba, que servía, que ministraba. Quiero hablarles a los que predicamos, a los que enseñamos, a los que cantamos, a los que servimos. Nuestro servicio no nos va a eximir de pecado. El servicio no quita el pecado. Lo único que quita el pecado es el arrepentimiento sincero, mis hermanos. El arrepentimiento sincero. La vida secreta no la quita el servicio. Lo que hacemos en lo oscuro, en lo oculto, en lo secreto, no lo quita el servicio, olvídelo. Tenga cuidado. Sea muy sabio, muy prudente con las redes sociales. Ahora hay formas de esconder las cosas en el WhatsApp, hay formas de esconder los mensajes, hay formas de eliminar las llamadas. Yo te diré algo, mi hermano. Podemos escondernos de los demás, pero de los ojos del Dios Todopoderoso, olvídelo. Y mire esto lo que le voy a decir. Y si Dios en algún momento permite que lo secreto se manifieste, mire la misericordia de Dios. Mire a Dios siendo misericordioso.
Porque cuando Dios permite que el mensajito que te escondimos se manifieste, que lo que hemos hecho en lo oculto salga a la luz, es misericordia de Dios. Porque es preferible pasar el mal momento aquí y no llegar a presentarnos un día delante de Dios con un montón de secretos que evidencian que nuestra fe no es genuina. Cuando alguien, aunque sea por chisme, cuente nuestra maldad, enojémonos con el chismoso, peléese con el chismoso, escuche. Pero al final dele gracias a Dios que las cosas salieron a la luz. Porque es mejor que salgan a la luz ahora y no que sean reveladas aquel día los secretos. Dígale al que tiene la par, este tiempo es un tiempo de gracia. Háblele al de la par y dígale, es un tiempo en el que Dios está manifestando su misericordia. Es un tiempo de misericordia. Es un tiempo de bondad de parte de Dios. ¿Seguimos o la dejamos ahí? ¿Seguimos? Paramos. Verso 21. Ahora bien, dice, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Verso 22, dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Escucha el verso 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Amados hermanos, debemos ser muy conscientes a quién representamos. Mire, debemos ser muy conscientes de lo que significa decir, yo soy cristiano. Tenemos que ser muy conscientes de lo que eso significa. Es decir, yo soy cristiano. Son cosas bien diferentes ir a la iglesia, ir a un templo y ser un cristiano verdadero. Son dos cosas muy diferentes. Son cosas distintas servir en un templo, servir en los cultos de adoración. Son cosas bien diferentes el servicio que la verdadera identidad como cristiano. El Espíritu Santo le dice a Pablo para que Tercio escriba que es la manera de vivir de esta persona la que provoca la blasfemia del nombre de Dios. El cristianismo, mis hermanos, es menospreciado por la forma en que viven los que se hacen llamar cristianos. El cristianismo es menospreciado por la forma en la que viven, escucha, no los cristianos, los que se hacen llamar cristianos. Son dos distintos. Los cristianos y los que parecen serlo. Como el oro brasileño. Parece, pero no es. De hecho, en una de las series que estoy planificando para el otro año, la tengo llamada así. Parece, pero no es. También estamos planificando una serie que le vamos a llamar Sana, Sana, Colita de Rana. Vamos a hablar de sanidad, de perdón. Y lo llamaremos así, porque si no sanas hoy, hasta se sabe usted ya las series. No es lo mismo decir yo soy cristiano que serlo. No es lo mismo. El que verdaderamente es,
su propósito es reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter justo de Cristo. Y sigue diciendo el verso 25 al 29. La ceremonia judía de la circuncisión, le dice, solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes. ¿Se recuerda el caso de Noé que les enseñé? Fue Noé el que condenó a todos los demás. Porque fue Noé que cuando Dios vio la tierra llena de maldad, vio que había uno que vivía de manera diferente. O sea que sí se podía. Sí se podía vivir de manera diferente. Y entonces este pasaje dice que los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes. Judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Póngame atención. Verso 29. El Espíritu Santo le dice a Pablo, que Tercio escriba esto. No es por ceremonias. No, pastor, yo ya me bauticé. Olvídelo. Yo ya pasé por los seminarios. No son los seminarios. Pastor, yo estoy en la escuela de líderes con usted. No es por la escuela de líderes. Es por el arrepentimiento. Es por negarnos a nosotros mismos, por morir al ego, por morir al yo. Eso es lo que refleja la fe genuina y verdadera. Entonces dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón, ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Recto. ¿Ante los ojos de quién? De Dios. La verdadera circuncisión no consiste en meramente obedecer la letra de la ley, sino que es un ¿qué cosa, iglesia? ¿Un qué? ¿En dónde? Un cambio en el corazón. Y una persona, dice, con un corazón transformado, busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Así que esto también aplica para nosotros los creyentes. Un verdadero cristiano, un cristiano verdadero, tiene el corazón, mis hermanos, recto a los ojos de Dios. Puede que sea recto así o recto así, pero no hay chanfles para todos lados. O frío o caliente, pero no para todos lados. ¿Me explico? Punto número 2. 1. El verdadero cristiano tiene el corazón recto a los ojos de Dios. 2. Ha experimentado un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Escúchenme. El verdadero cristiano no cambia porque su esposa se lo exige que cambie. No. El verdadero, el nacido de nuevo, no cambia por exigencias de los demás. No. El verdadero cambia porque el Espíritu Santo hace la obra en su vida. El verdadero no está exigiéndole a los demás que cambie. Cambia a él. El verdadero mantiene su tiempo ocupado trabajando en él, que no tiene tiempo de estar molestando a los demás. Y número 3, la transformación de su corazón lo lleva a buscar la aprobación de Dios, no la de la gente. No es que sea un peleonero con las personas, no estamos hablando de eso. Esto no tiene que ver con aquella actitud de a mí, ¿qué me importa lo que diga la gente? No.
Sí es importante lo que dice su familia de usted. Póngale atención a su familia. Sí es importante. Escuche a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, escúchelos, sí es importante. Pero no cambiamos para los demás. Cambiamos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, lo primero que el Espíritu Santo hace en las personas es poner una convicción de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hemos estado hablando, de que el pecador está en malas condiciones delante de la justicia de Dios y que será llevado a juicio. Entonces, ante esa convicción, el pecador tiene la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios. Y si su conversión es genuina, escuche, la justicia de Cristo, que era inocente, la inocencia de Cristo viene a él, y la maldad del pecador va a Cristo. La palabra justificación significa declarar inocente al culpable. Pero no porque nadie haya pagado su maldad, no, porque alguien más la pagó. ¿Está conmigo? Así que un verdadero cristiano tiene el corazón recto a los ojos de Dios. 2, ha experimentado un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y 3, la transformación de su corazón lo lleva a buscar la aprobación de Dios, no la de la gente. Y yo no quisiera, mis hermanos, que nos equivoquemos al pensar que esto es una vida perfecta, sin pecado, sin errores, sin equivocaciones. No, mis hermanos, no es una vida perfecta, es una vida transparente. Tener el corazón recto a los ojos de Dios no significa que no pecamos, significa que no escondemos nuestro pecado. No significa que no cometemos errores, significa que los errores que cometemos responsablemente los aceptamos. No significa que no nos equivocamos, no, lo que significa es que cuando nos equivocamos no culpamos a otros, sino que asumimos nuestra responsabilidad. Pastor, es que yo no peco. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Escuche pues. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es, ¿qué cosa, mis hermanos? ¿Es qué? Engañarnos. ¿A quién, hermanos? Esto es lo más triste que le puede pasar a una persona. No necesita que otro lo engañe, él solo se engaña. Esto es triste. El que dice que no tiene pecado. Y no vivimos en la verdad. Verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿Él es qué cosa, iglesia? ¿Fiel y qué? ¿Fiel y qué? Justo. Para perdonar nuestros pecados. Mire qué lindo. Y limpiarnos de toda la maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Yo termino esta tarde. Póngase de pie. La última media hora la va a escuchar parado por estarse riendo. Póngase de pie. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados. ¿Qué dice la palabra? Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La confesión y el abandono, mis hermanos, muestra el arrepentimiento del pecado. Solo la confesión y el abandono muestran el arrepentimiento del pecado. Encubrirlo muestra la complacencia con el pecado.
Cuando a mí me toca que resolver situaciones de pecado en la iglesia, una de las primeras preguntas que se hace es esta: ¿hace cuánto tiempo está pasando eso? Cuando alguien dice, un año, no fue una falla ocasional, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y cuando no es la persona la que busca ayuda para confesarlo, sino que es descubierto, también es indicador de que no hay arrepentimiento. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el juicio de Dios es inevitable. Ahora escúchenme: para todos los que se han arrepentido verdaderamente, esto no les va a pasar. Las personas que verdaderamente hayan nacido de nuevo no pasan por aquí. No pasan. Pero es mi responsabilidad decirle si hay vidas secretas, si hay cosas ocultas, prácticas. Escúcheme, es mi responsabilidad decírselo. Hoy estamos en un tiempo en el que debemos apartarnos, porque se acerca el día, dice su palabra, en que Dios juzgará la vida secreta de cada uno. ¿Sabe, hermano? A mí el evento de jóvenes me bendice tanto, y casi al mismo nivel que me bendice, me entristece. Porque usted sabe a qué parte llega la mayoría de jóvenes: al concierto. Porque la iglesia de hoy en día es consumista de música. Pero yo me gozo porque sé que aún en la música Dios puede tocar los corazones, y me gozo. Pero me entristece que, por ejemplo, cuando hay talleres, es la mitad de los que van a oír la música los que van a aprender. Mis amados hermanos, nosotros podemos cantar canciones, predicar predicaciones, pues podemos hacer cualquier cosa. Pero la Escritura dice, esto se lo dicen a un judío, pero aplica a un cristiano, que el verdadero cristiano tiene su corazón recto delante de los ojos de Dios. No tiene cosas torcidas ni ocultas. No oculta sus maldades, sino que se hace responsable de ellas. No culpa a los demás, sino que es sincero consigo mismo. Es mi responsabilidad que todos lo sepamos, que se acerca el día en el que Dios juzgará la vida secreta. Escúcheme. Y lo terrible es que ¿qué explicación vamos a dar? ¿Qué vamos a decir delante de Dios? Adán intentó limpiarse las manos culpando a otro. Peor le fue. Peor le fue. Mis hermanos, este es un tiempo de gracia y misericordia de Dios, en el que nosotros podemos vaciar nuestros corazones con confianza delante del trono de su gracia. Señor, yo no quiero más maldad en mi vida. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para ti. Escúcheme. Y esa vida para su gloria es la vida que nosotros buscamos en lo material.
en lo profesional, que yo no estoy diciendo que no estudie, que no trabaje, no, pero es vivir para Él lo que nos va a dar la plenitud que nosotros pensamos que está en otras partes.